Bienvenidos a mi atalaya. No les descubro nada si insisto en que la crisis que padece Europa es tan profunda y será tan larga que provocará la desaparición de buena parte de su clase media, la misma que hizo posible su desarrollo económico y su envidiada prosperidad. Seguramente también convendrán conmigo en que los tres problemas básicos de esta crisis son los déficits estatales, la inestabilidad bancaria y la falta de un proyecto sólido para crecer económicamente. Sin embargo, tal vez esté pasando desapercibida una actuación que, procedente del otro lado del Atlántico, está incidiendo notablemente en las violentas sacudidas que experimenta el euro. En Washington, el presidente Barack Obama y los líderes del Partido Republicano mantienen una durísima pugna a propósito de que el Congreso permita o no elevar el techo de endeudamiento de Estados Unidos. Se dramatiza mucho con que si el 2 de agosto no hubiere acuerdo, la administración americana no podrá hacer frente a gran parte de los pagos pendientes, con especial incidencia en los denominados gastos sociales. Pero tras ese debate se oculta otra realidad, y es que la Reserva Federal Americana está utilizando a fondo la máquina de hacer billetes para mantener artificialmente el nivel de vida de los norteamericanos. Durante los dos mandatos de George Walker Bush, Estados Unidos colocó en el extranjero casi 6 billones de dólares, cifra que es equivalente al 15% del PIB del resto del mundo. Y desde que Obama ocupara la Casa Blanca, ha seguido inundando el planeta con otros 750.000 millones más. ¿Qué consecuencias tiene semejante trabajo a destajo de la máquina de imprimir dólares? La más importante es el meteórico endeudamiento de muchos países. Si gran parte de las denominadas naciones periféricas ha gastado muy por encima de sus ingresos, ha sido porque existía esa enorme oferta monetaria y porque tenían la seguridad de que alguien terminaría comprando esa deuda, aunque sea elevando las rentabilidades hasta límites irracionales. Nadie que gestione su país con la diligencia de un buen padre de familia puede pensar que Grecia, Irlanda, Portugal, España o Italia pueden pagar intereses reales del orden del 6, 7 u 8 e incluso el 10% cuando sus crecimientos económicos son raquíticos e incluso negativos. Colocar una emisión de deuda a tan brutales tipos de interés no es precisamente para felicitarse. Y es que, peor que tener deudas, es que éstas hay que terminar pagándolas, a veces empeñando el futuro de las generaciones venideras. Desde que se instaurara la arquitectura económica y financiera con carácter universal al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso el dólar como divisa de reserva. Gracias a ese privilegio, pudo absorber los déficits de sus guerras y hacérselos pagar al resto del mundo por el sencillo procedimiento de manipular su cotización. El único intento de enfrentar al dólar una divisa alternativa lo hizo Japón, cuyo espectacular desarrollo tecnológico permitió albergar esperanzas de acabar con el monopolio de la divisa americana en las transacciones comerciales. La crisis económica que hundió a Japón en la recesión en los años 90 y de la que aún no se ha recuperado del todo, acabó con ese sueño, que sin embargo la Unión Europea logró materializar al comenzar el siglo XXI. Esa alternativa está hoy a punto de capotar, y el principal causante de las desgracias europeas no hay que buscarlo en los países emergentes, sino en la crisis financiera provocada por Estados Unidos y en su enconada resistencia a perder el monopolio del dólar como una divisa exclusiva de referencia. Tanto la falta de liderazgo en Europa como la irresponsabilidad de los gobiernos manirrotos ha llevado a que haya más de medio centenar de países con una deuda pública, sin contar con la privada, superior al 50% de su Producto Interior Bruto. Un fenómeno desconocido en la historia económica del mundo. A día de hoy, un 22% del crédito mundial está constituido en dólares, una abundancia de liquidez que empobrece a los países con gobiernos que han gastado de manera irresponsable. Tampoco Estados Unidos se libra en su interior de ese empobrecimiento que derrama a su vez sobre otros países. Gracias sobre todo a China, los bonos basura norteamericanos tienen salida, al tiempo que esparce esa miseria sobre los países que, como los europeos,
no saben plantarse. En 2007, el 43% de los ciudadanos americanos aseguraba que su sueldo solo les llegaba para llegar a fin de mes. Hoy esa proporción es ya del 61%, lo que parece probar que ni siquiera el funcionamiento día y noche de la máquina de fabricar dólares atempera el empobrecimiento también de la clase media americana. ¿Cómo se echan de menos verdaderos líderes europeos capaces de aprovechar esta crisis no solo para salvar al euro, sino también para implantar una visión diferente del mundo?